Continuando, vamos a estudiar la tercera y última parte de la estética alemana con el autor Immanuel Kant. Todo el pensamiento de Immanuel Kant se puede englobar en tres textos principales: la crítica de la razón práctica, donde se analiza su estética; la crítica de la razón pura, donde se analiza su lógica; y la crítica del juicio, donde se analiza su estética. En este video nos vamos a encargar de la crítica del juicio. La crítica del juicio va a estar dividida en dos partes: lo bello y lo sublime, y la segunda parte de la ciencia de la finalidad. En estas dos partes explica Kant que el universo debe estudiarse partiendo de analizar la causalidad, o sea, la causa y el efecto. Pero al no poder explicar todo a través de su causa y efecto, se debe analizar su finalidad, su teleología. Esto solo aparece en la finalidad, solo aparece en la vida y la belleza, así lo afirma Kant. Y va a partir de analizar la belleza en esta crítica del juicio. Para eso, para estudiar la belleza directamente, hay que estudiar no como se había estudiado anteriormente, a través del arte, a través de la percepción, a través de los sentidos, sino lo que se va a analizar es el conocimiento que se hace acerca de la belleza, o sea, los juicios. Kant va a dividir los juicios en dos: juicios determinantes, que pertenecen a la lógica formal. Un ejemplo podría ser: él es maestro o Juan es maestro, que obedece a los principios lógicos. Ustedes ya los conocen: al principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. O sea, si obedece a esos juicios, está dentro de la lógica formal. Ahora bien, la segunda parte se refiere a los juicios reflexivos, entendidos estos como los sentimientos. O sea, si yo digo, por ejemplo, la arboleda me gusta, solo estoy expresando un sentimiento, no interviene la lógica formal para su validación. Por lo tanto, Kant va a decir: en los juicios reflexivos se encuentran los juicios estéticos. Ahora bien, Kant va a partir a la segunda parte, donde se va a estudiar los juicios estéticos en la sección que se denomina lo analítico de lo bello. Ahí dice: hay que analizar lo bello sin finalidad. O sea, recordemos que esto era un precepto que se manejaba fuertemente en la época antigua, donde decía que la belleza no poseía finalidad. O sea, la belleza no es, se realiza con cierto objetivo. Un ejemplo podría ser, la contemplación. Llegar a la contemplación. No hay, algo práctico, algo útil en sí mismo, sino que simplemente es apreciar lo bello. Por lo tanto, se puede manejar, o debe manejarse, mejor dicho, una actitud estética. Para estudiar los juicios estéticos a través de una actitud estética es necesario 4 categorías. La primera, a la que se refiere Kant, es la cualidad. Aquí habla de que el gusto es juzgar un objeto. En la cualidad se juzga un objeto y ese objeto va a ser lo bello. La segunda categoría es la cantidad, donde lo bello va a gustar universalmente. La tercera es la finalidad, donde, como dijimos, no hay finalidad en los objetos bellos. Por ejemplo, una rosa para la novia, en sí mismo la acción, pues sí tiene una finalidad: agradar a la persona, pero el objeto en sí mismo no tiene una finalidad. O sea, la rosa en sí misma no tiene una finalidad más que el gusto estético, o lo que se percibe en el gusto estético. La cuarta categoría es la modalidad. Aquí se refiere a que lo bello es necesario. Quiere decir que lo bello no es contingente y que lo bello sucede de una forma, determinada. En la siguiente sección habla de la teoría de lo sublime. Aquí se refiere a que el objeto va a utilizar 2 términos. El objeto es lo finito. ¿Por qué? Porque tiene materia. Y lo sublime es lo infinito, no tiene materia. Y de lo sublime, ahí se explica las emociones, lo que se siente, o sea, en lo sublime. No tanto en el objeto, que es materia, sino lo que provoca ese objeto, o sea, lo sublime. Para eso habla de que la emoción de lo sublime se puede entender de 2 formas: matemática o dinámica.
La matemática se refiere a la infinitud. Por ejemplo, directamente si nosotros vemos el cielo lleno de estrellas y vemos esa magnitud, esa gran, digamos, cantidad de materia, cantidad de estrellas que son infinitas, realmente se siguen expandiendo, pues ahí se explica, digamos, lo sublime de forma matemática, en cuestiones de cantidad. Ahora, lo dinámico se refiere a la naturaleza. Y aquí yo les puse entre paréntesis el miedo, porque es cuando el hombre queda, digamos, sublevado, ante la naturaleza. O sea, por ejemplo, ver un volcán hacer erupción, ver un tornado, ver un maremoto, todo eso sale fuera de las capacidades de control del hombre y es sublime, es bello en el sentido que deja anonadado al hombre. Entonces la naturaleza influye o provoca, mejor dicho, miedo en el ser humano y eso es lo que se le llama a la emoción de lo sublime en términos de lo dinámico. La última parte de la crítica del juicio de Kant habla de la estética del genio. La estética del genio se explica de la siguiente forma. Nosotros ya habíamos analizado un poco la idea del genio a través de David Hume. Sin embargo, la estética del genio va a partir primero de que el gusto lo que hace es generar juicios acerca de el objeto. Digamos, eso es lo que realizan las personas normales, por así decirlo. O sea, simplemente se tiene un gusto y se hace un juicio respecto a un objeto. Por ejemplo, la montaña es bonita, el árbol es bonito, la pintura es agradable, etcétera. Se hace un juicio acerca del objeto. Ahora bien, el genio lo que va a hacer es universalizar ese juicio, y ese gusto, y lo va a hacer a través de las bellas artes. O sea, el genio es el fundante de las bellas artes porque ahí está la universalidad. Entonces yo puedo llegar y decirles, por ejemplo, un mueble o digamos una flor, es muy bonita, es extraordinaria, pero al no ser un genio, al no tener el gusto, digamos, tan desarrollado para plasmar ese tipo de belleza en ciertos objetos, o sea, las bellas artes, pues mi juicio es muy subjetivo y es muy contingente. A alguien puede que no le guste el mueble o la flor a la que hacía referencia. Sin embargo, el gusto del genio se convierte a través de las bellas artes en universal. O sea, ¿quién podría negar que la Venus de Milo es una obra magnífica? La máxima que presenta Kant afirma: lo feo en la naturaleza se puede representar bellamente. Aquí habla de que el genio tiene la capacidad incluso de ver lo feo de la naturaleza, lo feo del mundo y representarlo bellamente. Un ejemplo bastante claro es la Guernica de Pablo Picasso, donde la desolación de la guerra se representa en un cuadro bastante bello, bastante expresivo, que habla de el trasfondo histórico de ese pueblo, digamos la lucha española, etcétera. Entonces, ahí es donde se llega a lo universal, en esa obra de arte, en esas bellas artes. Pues con eso terminamos de estudiar el pensamiento de Immanuel Kant y se cierra la estética alemana. La estética alemana vimos autores como desde Kant, Baumgarten, vimos también a Leibniz. En Leibniz vimos la Mona de Giordano Bruno. Entonces, una serie de autores que influenciaron en el pensamiento que se maneja en ese tiempo de la Edad Moderna, incluso repercute un poco en la época contemporánea. Entonces ahí terminamos la parte de la estética alemana.